Me gusta a mí esta canción, sobre todo cuando dice que no encuentra la palabra exacta, que es algo que nos pasa muchas veces. Así que aquí en Gestiona Radio pues vamos aprendiendo cómo comunicar mejor. Lo hacemos gracias a Daniel Rodríguez, director del Instituto de Comunicación Empresarial. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, estoy encantado de poder hablar de comunicación en Gestiona Radio. Siempre consejos pues para ayudarnos a comunicarnos mejor, algo que no siempre nos sale tan bien como nos gustaría, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que es que todo esto necesita una preparación previa, un trabajo del cual nos vas a hablar tú, Daniel. Sí, la clave es planificar, lo venimos contando en distintos programas. En el ámbito latino somos muy de improvisar, los españoles también, y aquí lo que estamos proponiendo es planificar y ensayar, entrenar. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que preparar antes de llevar a cabo una intervención, una comunicación, ya sea pues en un acto de empresa o en cualquier acto de otro tipo? Hay tres grandes áreas de elementos que podemos trabajar. En primer lugar, el contenido, la planificación de los mensajes, la organización de la intervención. Luego también todos aquellos elementos que tienen que ver con la parte escénica y con la parte técnica del lugar donde vamos a intervenir. Y luego habría un tercer grupo de elementos que es el que tiene que ver con la parte personal, con la concentración personal, con la visualización de la intervención, con el entrenamiento de la intervención. Y son varios elementos. Si te parece, vamos a detallar cada una de estas partes que nos recomiendas en relación a la preparación de contenidos de una intervención. Por ejemplo, en cuanto a los elementos escénicos y técnicos, por ejemplo, la sala en la que vamos a hablar, me imagino que influye mucho a la hora de comunicar. Nuestra recomendación es que visitemos la sala, si es posible, antes de hablar, en los momentos previos a la intervención o incluso el día antes, si es posible. Si no es posible, pedir una fotografía, ver vídeos del lugar donde vamos a intervenir. En la sala hay muchos elementos que influyen en nuestra eficacia comunicativa. Por ejemplo, la distancia del orador y del público. O, por ejemplo, el atril desde el que vamos a hablar o la mesa desde la que vamos a hablar. A lo mejor uno ha preparado una intervención y ha imaginado que la podía hacer de pie y cuando llega a la sala pues resulta que no tiene más remedio que sentarse o bien romper el formato y tomar la decisión de levantarse. Y eso nos puede descolocar un poco, es mejor que no nos pille por sorpresa entonces. Claro, de lo que se trata es de que si vemos la sala podemos reducir el impacto emocional que nos provoca un montón de elementos que a lo mejor no habíamos previsto que eran de la manera que realmente son. Elementos, por ejemplo, como la luz también. La luz nos puede afectar de alguna manera, ¿no? Pues unos focos más grandes o como estén situados. Sí, el exceso de luz o la falta de luz. Por ejemplo, tú a lo mejor has pensado que vas a ver muy bien al público, has pensado mirar al público, tal y como venimos recomendando. Pero a lo mejor resulta que por la ubicación en ese momento, el acto, pues resulta que el público está absolutamente a oscuras y no habías previsto eso y es algo que te desconcentra. Así de lo que se trata es de poder probar desde el lugar donde vas a hablar, poder ensayar o al menos poder sentarte o poder estar en el lugar físico desde donde vas a intervenir y sentir todas aquellas emociones que te van a surgir en el momento en el que hables. Esas emociones también pasan, por ejemplo, por el micrófono. Daniel, tú y yo estamos muy cómodos aquí con un micrófono que nada, lo tenemos aquí cerca, pero hay muchos tipos de micrófonos y a lo mejor alguno nos puede incomodar, por así decirlo, sobre todo si no estamos acostumbrados a ellos. Sí, por ejemplo, hay un micrófono que se llama de diadema, que es el que a lo mejor hemos visto, por ejemplo, a Madonna, ¿no? Que fue de las primeras artistas que empezó a usarlo. Y cuando no estás acostumbrado a usarlo, pues bueno, te lo colocan aquí por encima de la nuca y es algo incómodo, está pegado a la boca, tiendes a tocarlo y cuando lo tocas pues lo desconfiguras. O por ejemplo el micrófono de corbata que se pone en la solapa, pues por ejemplo es un micrófono que también, en fin, a lo mejor tiendes a golpear sin querer tu cuerpo cuando hablas y eso genera ruidos que no son recomendables. Y cuando es un micrófono como este que estamos usando aquí en la radio y que tiene muchos atriles, pues lo que puede ocurrir es que cuando nos giramos para hablar, pasa a menudo, sí, no se señor. escucha. Entonces, en una presentación en donde a lo mejor tienes la pantalla para seguir la presentación, la tienes a la espalda, tendemos a girar la cabeza y entonces no se escucha. Se va el sonido. Aparte que puede producir ruidos que nos desconcentren. Lo suyo es, si podemos cambiarlo antes, pues bien, pero hay casos en los que, Daniel, me imagino que no se puede cambiar. Por ejemplo, la sala. Si es una sala muy grande, me imagino que esa sala es la que te ha tocado y con ella te tienes que apañar. Desde luego, no lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es
tratar de adaptarnos a esa sala y por lo menos reducir ese impacto emocional que nos provoca, pues no sé, por ejemplo, que llegues a un lugar donde tienes que hablar y resulta que hay una tarima muy alta y que no es la sensación que tú quieres trasladar al público, no quieres estar en una tarima. Entonces puedes intentar decidir si te bajas de la tarima y hablas desde el mismo nivel en el que está el público. Todo eso, si lo hacemos antes, pues nos garantiza una cierta tranquilidad. Ese impacto emocional se reduce. Se trata de tener tiempo para poder reaccionar y no vernos en el momento Claro. y pasar un mal rato. Hay aspectos además técnicos, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver a algunos profesionales pues que no es compatible el disco duro que traen con el ordenador o falta un adaptador porque es de un sistema informático que es diferente al de la sala y ahí ya sabes que hay momentos de pánico. Así que si eso lo podemos hacer con 1 hora, con 2 horas de antelación, pues podemos buscar una solución, que nos manden la presentación desde la oficina otra vez. Hay soluciones. Daniel, hablabas tú antes de la sala, me parece muy interesante. Tú diste una charla en el foro Ser Creativo Circo Price, que su escenario es como un ring. Ahí pues hay una problemática que es que siempre vas a dar la espalda a alguien, ¿no? En un formato cuadrado. ¿Qué hacemos en este tipo de casos? Pues desde luego a mí me ayudó mucho el poder ir a verlo. Había visto fotografías, había visto vídeos. Fue para mí desde luego un reto comunicativo muy exigente y tiene esa particularidad, es circular y el escenario es cuadrado, de tal manera que siempre le das la espalda a alguien. Es como un ring, ¿no?, de Ujú. boxeo. Y me ayudó mucho, desde luego, a hacer este protocolo, ir antes, porque a pesar de que lo había visto en vídeo, como decía, la sensación es completamente diferente, porque cuando estás allí y ya tienes el micrófono puesto, ya te quedan unos minutos para intervenir, todavía tienes la posibilidad de elegir y de decidir hacia dónde vas a mirar. A mí, desde luego, ir me tranquilizó, porque decidí, por ejemplo, en aquel caso, que yo le iba a dar la espalda a otros ponentes que iban a intervenir. En fin, parecía razonable pensar que si tienes que darle la espalda a alguien no sea al público y sea pues a otros compañeros ponentes que van a intervenir. Pero todo eso necesita su tiempo de reflexión y si en Claro. cambio llegas con muy poquito tiempo, Pues a lo mejor te cometes plantas en errores. en el primer lado que veas y Claro. das la espalda a quien no debes. En aquel caso además lo estaban grabando para retransmitir luego en Canal Plus a través de la televisión y también había teles, entonces tienes que decidir a quién miras, ¿no? Oye, Daniel, ¿y qué hay en cuanto a los elementos personales? Yo sé que hay gente que, bueno, tiene preferencias pues en cuanto a hábitos de comida antes de una intervención en público. Sí, hay algunos errores que nosotros recomendamos evitar. Por ejemplo, no comer es un elemento que deberíamos de evitar. Hay personas que a lo mejor intervienen a la 1 de la tarde en una charla, en una conferencia y ahí han tomado un café a las 6 de la mañana. Es importante tener energía en el cuerpo. Nosotros recomendamos comer alimentos energéticos, como por ejemplo los plátanos. Ujú. La verdad es que a todos los profesores del Instituto de Comunicación se nos ve siempre comiendo plátanos, incluso nosotros en los cursos ponemos plátanos, ¿no? Y luego está el otro error, que es el exceso de comida, el hacer una comida muy, en fin, muy poco digerible Sí, y tener que intervenir a las 5 de la tarde. nos puede provocar sueño a lo mejor Sueño, o pesadez, pesadez. Sí. lógicamente se concentra la acción del cuerpo en la digestión y entonces pues no tienes tanta sangre en otras partes, así que no es lo recomendable. Y todos estos protocolos que nos cuentas también los siguen los grandes oradores porque creemos, pensamos que los grandes oradores pues lo hacen bien porque sí, ¿no? Pero yo creo que también siguen alguna de estas pautas. Seguramente en los grandes oradores hay un elemento genético, natural, pero yo estoy seguro de que también hay un entrenamiento. En el Instituto de Comunicación Empresarial que dirige Manuel Campo Vidal, tuvimos la oportunidad de participar en una entrevista de estas que se realizan en foros de empresas. Era una intervención en formato entrevista que presencian determinados directivos. Así que Manuel Campo entrevistaba a Tony Blair y tuvimos la oportunidad de ver cómo Tony Blair Ujú. seguía este protocolo, lógicamente con sus particularidades, pero le vimos ver la sala. Llegó unos minutos antes de la entrevista que le iba a hacer Manuel Campo, también además tenía que hacer una intervención, una especie de discurso, o sea que por tanto intervenía en 2 momentos y le vimos cómo se asomaba para ver la sala, para tomar medida la sala. Yo creo que él estaba también calculando el espacio del escenario que tenía que recorrer, se fijó en el atril. También nos llamó mucho la atención que ese día,
que es algo que es muy poco habitual, había plátanos en los camerinos, ¿no? ¿Sí? Detrás del escenario. Y entonces preguntamos, oye, estos plátanos, aquí en España suele haber siempre croissants, ¿no? Y cosas con Sí. colesterol. Y entonces nos dijeron, no, los ha pedido el señor Blair. Y Al entonces menos ya... de Canarias, espero, señor Blair. Eso ya no lo sé, pero espero que fueran de Canarias. Y luego también vimos como le preguntamos que si había ido, por ejemplo, al servicio, que si había hecho algo más, y también nos confirmaron que había pasado por el servicio antes. Supongo que también para reconocerse, para mirarse al espejo y para decir, oye, esta es la persona fuerte que quiere salir hoy a hablar. Todo esto al final no es tan difícil porque todo tiene que ver con la planificación. Se podría resumir así, ¿no, Daniel? La improvisación nos lleva a un territorio de riesgo muy poco recomendable. La planificación es un elemento que aporta eficacia comunicativa, que aporta rentabilidad. Así que todos aquellos elementos que podamos planificar, que podamos entrenar, desde luego el propio ensayo de la intervención, nos acerca al éxito, a la excelencia. Pues nos lo aplicamos y seguro que nos va a ir muchísimo mejor. Gracias a Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial, porque gracias a tus consejos mejoramos siempre comunicando y hablando. Gracias. Todos aprendemos cada día. Gracias. ¿Cómo decirte que me has ganado?